Buenas tardes. Muy bien. Veo gente, pero no escucho voces. Vamos de nuevo. Buenas tardes. Ahí está, muy bien. Damos gracias al Señor que tenemos este tiempo especial. Hoy es un día muy especial. Un día muy especial. Domingo 23 de febrero. Por dos motivos. El primer motivo, se nos termina la serie del Espíritu Santo. Y bueno, eso me pone triste porque yo quiero seguir aprendiendo del Espíritu Santo. El Señor nos ha bendecido con esta serie. Y segundo motivo, hace 18 años firmamos en el registro civil con mi señora. Les iba a pedir un consejito por privado, si me pasan, pues mañana en mi aniversario tengo alguna idea de algún regalito que funcione. Así, bueno, pero eso por privado después. Yo sé que ustedes tienen experiencia. Muy bien, damos gracias a nuestro Dios porque podemos estar juntos, disfrutamos la comunión. Y hoy nos toca el último tema de la serie que hemos estado meditando en los domingos en nuestros encuentros de enero y febrero. Comenzamos en enero mirando el concepto de la promesa del Espíritu Santo que el Señor hizo en Juan capítulo 13, 14, 15, 16. Después estuvimos mirando el concepto de cómo esa promesa se cumple. Gracias, hermanito, mirá. Agua fresquita, gracias. Cómo se cumple la promesa del Señor. El Espíritu Santo viene en Pentecostés. Estuvimos deteniéndonos mirando los atributos del Espíritu Santo, viendo cómo está el fruto del Espíritu Santo para vivir. También vimos que somos adoptados hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. También vimos que el Espíritu nos ayuda, que el Espíritu nos asiste. Y hoy terminamos esta serie meditando acerca de la transformación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da las herramientas para ser transformados. Lo vamos a mirar un poquito más en profundidad, pero es el término griego para metamorfosis. El proceso que atraviesa la mariposa para llegar a ser tal. El proceso interno de eso que nace como un gusano y luego se transforma en algo tan bello como es una mariposa. Ese es el concepto que utiliza, o la palabra griega que se utiliza acá, que vamos a leer acerca de transformación. Es una transformación interior, que es una conclusión de todos estos conceptos que hemos estado viendo acerca del Espíritu Santo, para que nuestra vida sea distinta, para que nuestra vida muestre a Cristo, viva a Cristo, refleje a Cristo. Ese es el objetivo. Y vamos a leer dos pasajes, uno complementario del otro, uno para entender al otro. Vamos primero a Éxodo capítulo 34. Habría gran cantidad de información para extraer de la Escritura acerca de este tema, pero vamos a Éxodo para entender el contexto en el cual el apóstol Pablo habla luego en 2 Corintios capítulo 3. Dice Éxodo 34, el verso 29. Leemos a partir del verso 27, ponemos el contexto. Dice: Jehová dijo a Moisés, Éxodo 34, 27, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés recibe la ley de parte de Dios. Y aconteció, verso 29, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios.
Ahora sí, 2 Corintios capítulo 3, verso 1. Nos vamos al nuevo pacto. El Señor establece un pacto con Moisés. Y en este pasaje, Pablo nos habla de un nuevo pacto. Dice el título allí, capítulo 3, verso 1 de 2 Corintios, ministros del nuevo pacto. Dice la Escritura, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que son cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, entonces, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, entonces, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Así concluye el apóstol Pablo el pasaje que leímos. El apóstol trae la referencia de Éxodo 34, trae y complementa esa información y la trae como figura, como tipo de lo que iba a ser el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Particularmente en el sentido bíblico, el pacto es Dios acercándose a la humanidad, tomando la iniciativa y ofreciendo condiciones que el ser humano puede aceptar o rechazar. En el antiguo pacto, en el pacto mosaico, Dios se le aparece a Moisés en el monte, en el tabernáculo de reunión, y le dice: estos son los mandamientos, esta es la ley, esto es lo que el pueblo tiene que hacer para vivir. Y Moisés toma la indicación de Dios y le dice al pueblo: muchachos, esto es lo que nos dice Dios que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Y Moisés no solamente lo hace en Éxodo, también lo hace repitiéndole a la nueva generación 40 años después de vagar en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida en Deuteronomio. 2 veces les recuerda los mismos principios, la ley de Dios. Haciendo la ley, siendo obedientes a la ley, iban a tener bendición; siendo desobedientes a la ley, quebrando la ley, iban a tener maldición. Y ese principio moral se mantiene. Ahora, la realidad es que hay un cambio, porque el mismo Señor Jesucristo estableció un nuevo pacto en su sangre, y es el mismo concepto del pacto que menciona aquí en el capítulo 13 el apóstol Pablo. Y hay es interesante el concepto que utilizan tanto Pablo como el Señor Jesucristo. Ellos hablan del nuevo pacto. En el griego existen 2 palabras para hablar de nuevo.
existe la palabra neo, que es la que nosotros más comúnmente utilizamos, y este concepto neo solo se refiere a que es nuevo en el tiempo. Ahora, en la palabra encontramos que el Señor Jesucristo y Pablo no utilizan neo, utilizan kainos, que el concepto de kainos es nuevo en tiempo y nuevo en cualidad, o sea, en calidad y en especie. Es nuevo en esencia, no es lo mismo. No es que solamente cambió porque transcurrió el tiempo, es nuevo porque el Señor trae algo totalmente distinto, algo superador, algo de excelencia, algo que es espiritual y que nos abre las puertas del mismísimo cielo. La ley no abría la puerta al cielo. Lo que la ley quería en esencia era mostrar que el ser humano era incapaz de cumplir la ley de Dios, los requisitos que la ley de Dios exigía, y de esa manera tenían que buscar por fe a Dios, porque la única manera de llegar a Dios es por fe, como decía Sergio al principio. Entonces, en este concepto de lo novedoso del pacto, el apóstol Pablo comienza a hacer diferencias, comienza a plantear diferencias que nos encontramos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre cómo se manifestaba el Espíritu Santo en la antigüedad, cómo se manifestaba Dios para con la humanidad a partir de su pueblo escogido, que era Israel, y cómo se manifiesta Dios a partir de esta nueva dispensación, administración, esta nueva forma en que Dios se comunica, se vincula con la humanidad, que es la iglesia. La iglesia, estamos en la dispensación de la iglesia, y esta dispensación de la iglesia hace que la iglesia sea el vínculo que nos hace llegar a Dios por medio de Cristo. Y Pablo hace esta comparativa y hace esta presentación en una comparación entre lo que era antiguo, lo que era un tipo, lo que era una figura, lo que Dios quería manifestar a partir de una forma, a lo que verdaderamente es en esencia, que es su Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Si ustedes recorren las páginas del Antiguo Pacto, van a encontrar en el Antiguo Testamento que no fueron más de 100 personas a las cuales el Espíritu Santo vino para hacer una obra en la antigüedad. Seleccionadas, absolutamente seleccionadas. El Espíritu Santo venía, hacía una obra con esa persona y se iba. Sin embargo, cuando vino Cristo y cuando prometió, como estudiamos allí en los primeros días de enero que nos explicaba Seba, cuando la promesa del Espíritu venía, dice: ustedes van a tener el Paracleto, ustedes van a tener el que los va a ayudar, el que va a estar con ustedes van a tener el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso les conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque el Espíritu Santo va a venir, va a estar con ustedes y va a estar en ustedes y les va a dar el poder de Dios para cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Entonces, sabemos, y los discípulos estaban tristes que el Señor se iba, pero ellos sabían que tenían la promesa, que el Espíritu Santo iba a venir. El mismo poder de Dios que tenemos hoy, los que hemos encontrado a Cristo como Salvador de nuestra vida. Entonces, en estas diferencias, encontramos cómo el Señor nos da el poder para transformar nuestra vida. Y en primer lugar, la primera diferencia que encontramos, la encontramos en el verso 3. La ley se escribió en tablas de piedra. La ley se escribió en un objeto externo. La ley se escribió en algo que está fuera de nosotros. Sin embargo, la ley del Espíritu está en el corazón de los que creemos. El Espíritu Santo mora dentro nuestro y dice que si vivimos en el fruto del Espíritu podemos vivir en la ley de Dios. Estar cumpliendo en nuestra vida esa búsqueda constante del bien, que es buscar el propósito de Dios para nosotros, que es buscar el llamado, la vocación. ¿Para qué estamos acá? ¿A qué nos trajo el Señor a esta tierra? Si somos criaturas de Él, dice el Salmo 139, que nuestro embrión vieron los ojos del Señor. El Señor nos diseñó, el Señor nos creó, el Señor pensó en nosotros acá, en este tiempo, en este espacio, en este lugar. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Es lo que nosotros tenemos que esforzarnos por encontrar. Y eso está por medio de la obra del Espíritu. El Espíritu está en nuestro corazón, está en el corazón de los que creen. Ya no es más una formalidad, ya no es más un ritual, ya no es más algo externo, es del corazón, es del interior, y la transformación empieza adentro. Ahora, en segundo lugar, una segunda diferencia, y esto va en 3 partes, y está todo relacionado en el verso 6, estamos hablando de vida. Fíjense lo que dice el verso 6. No somos ministros, dice el apóstol, en este nuevo pacto,
No somos ministros de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La ley es un documento escrito, es la letra de la ley. La letra de la ley te mata. La letra de la ley nos mata. La letra de la ley nos condena porque nosotros somos pecadores, no podemos cumplirla. La letra de la ley nos dicta una sentencia que es condenación, que es estar apartados de Dios, que es lamentablemente la muerte. Ahora, la base del Espíritu es vivificarnos, es darnos vida. El Espíritu morando dentro nuestro nos trae vida, porque nosotros no estamos cumpliendo nada por nosotros mismos. Estamos en Cristo por medio de la obra del Espíritu. Entonces, este concepto se complementa con el cambio dentro nuestro. El antiguo pacto buscaba un cambio a partir de algo externo, que era la ley. El antiguo pacto pretendía, como pretendían los saduceos, fariseos, todos los que intentaban y procuraban cumplir la ley, que ponían una carga más grande de la que podían vivir, buscarlo a partir de algo externo, a ver, de un cumplimiento ritual, de un cumplimiento exterior, sin un corazón comprometido, sin un corazón rendido. Ahora, el cambio es este concepto desde adentro, el cambio de la transformación, el cambio de la metamorfosis, el cambio que dice Pablo escribiendo a Romanos el capítulo 12, 1 y 2, que tiene que renovarse nuestro entendimiento, que nuestra mente tiene que cambiar, que esa concepción pecaminosa, ese nacimiento natural, biológico, físico, caído a causa del pecado, de ese pecado que entró en el mundo por Adán, por Eva, por el engaño del enemigo, ese pecado lo podamos vencer en Cristo, a partir de la fe en Cristo, para vivir en victoria por medio de la transformación del Espíritu dentro nuestro. El concepto de Efesios capítulo 5, verso 18, de ser llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. El concepto de que el Espíritu guíe nuestras decisiones, de que el Espíritu tome las riendas de nuestra vida, de que el Espíritu transforme cada espacio de nuestro ser. Y en tercer lugar, el hecho de que el antiguo pacto pretendía cambiar la conducta externa. Podemos llegar a venir a este lugar obligados. Estamos acá, pero no queremos estar acá. Por alguna situación, por alguna circunstancia, por alguna condición, estamos acá, pero nuestro corazón no está acá. O podemos tener un cambio profundo en el deseo del corazón y decir, yo estoy acá porque tengo convicción de fe, porque sé que es la verdad y sé lo que quiero buscar, y no estoy pensando en que me quiero ir, estoy buscando la palabra, la guía y la orientación de Dios para mi vida. Entonces, son dos situaciones que quizás se manifiestan en la misma conducta, estar sentado acá. Ahora, está el corazón que, manejado en el concepto del antiguo pacto, pretende una conducta externa. Eso no es lo que Dios quiere. Dice el Señor, estoy hastiado, cansado de este ritual, de estas ofrendas que no satisfacen mi corazón. El Señor que busca la obediencia, pero el Señor que busca la convicción del corazón, de un corazón transformado, de una vida guiada por el Espíritu, que procura, que busca, que constantemente está con un corazón sincero, rendido a los pies de la voluntad de Dios. Y eso lo logra solamente el nuevo pacto, porque apunta ahí a los deseos profundos del corazón, a la motivación profunda del corazón. El Señor quiere tomar el dominio de nuestro corazón por medio de su Espíritu. Y ese cambio profundo, ese deseo profundo se consigue por medio de la fe, creyendo en Jesucristo como el Salvador, viviendo una vida de fe genuina entregada a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que nos da vida. Ahora, otro concepto que encontramos como diferencia es que el antiguo pacto, como leíamos, la letra mata, el Espíritu, el antiguo pacto es un ministerio de condenación. Fíjense lo que dice el verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En el Espíritu Santo tenemos un ministerio de justificación, ya no somos condenados, es lo que explica Pablo en los primeros capítulos de la carta a los Romanos. Somos hechos justos en Cristo.
posicionalmente justos en Cristo. No es que nosotros tenemos alguna justicia para presentar delante de Dios. La justicia la cumplió, la satisfizo, nuestra deuda la pagó Cristo. Y por medio de Él llegamos a Dios. Porque el Espíritu nos guía a llegar delante de la presencia de Dios por medio de Cristo. Es lo que dice Pablo cuando escribe en 1 Corintios capítulo 12. Dice, ninguno que llama anatema a Cristo es guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos lleva a Cristo. Nadie puede maldecir el nombre de Cristo si está siendo guiado por el Espíritu, porque el Espíritu siempre, el Consolador siempre nos va a llevar a Cristo, que es el que nos abre la puerta del cielo. El picaporte del cielo lo abrió Cristo. Ninguno de nosotros lo podía abrir, ningún ser humano, nadie, no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Todos pecamos, todos nos desviamos, todos nos fuimos del blanco, le erramos a blanco y perdimos la relación y la comunión con Dios. Cristo vino a restablecer nuestra relación y tal es el restablecimiento de esa relación que no nos prepara para esta vida, porque sabe que esta vida ya está maldita. El Señor ya sabe que esta creación ya está perdida, ya está maldita. Por eso es que todavía sigue existiendo la muerte. Pero el Señor, con la nueva creación, con la redención y la obra en la cruz, nos abre la entrada al mismísimo cielo. De la eternidad pasada a la eternidad futura va a haber un cambio en el cielo. En el cielo van a estar los seres humanos redimidos. El Señor, el diseño de la creación de Dios es tan grande que cambia la eternidad. Por eso es que al ser humano el Señor lo creó santo y lo creó eterno. El ser humano en el Edén perdió la santidad, pero no perdió la eternidad. El ser humano, su alma es eterna. Y en esta vida tenemos que decidir cuál es el destino de nuestra alma. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Con lo que el Señor nos ha dado, con lo que Dios nos ha dado. Somos criaturas de Dios. Ahora por fe nos podemos convertir, transformar. Dice la Escritura que nos ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios por medio de Cristo, porque el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Cristo, se entregó en la cruz por nosotros y nos ha hecho sus hermanos y nos ha hecho sus coherederos, nos ha adoptado para tener su herencia y de esa manera llegar al cielo. Por eso es que somos justificados, por eso es que ya no somos condenados. Ya la letra no nos mata, en el Espíritu tenemos vida y de esa manera podemos disfrutar una gloria que es permanente. Una gloria que es para siempre. El pacto antiguo tuvo gloria. Dios se manifestó en el pacto antiguo y tuvo gloria. Pero el mismo Pablo dice que el resplandecer de la cara de Moisés, eso fue pasajero. Fue una manifestación gloriosa. Dios se manifestó con poder y gran gloria en el monte Sinaí, trajo su pacto con el pueblo de Israel, trajo la ley, se manifestó en el cumplimiento de las promesas para Abraham, Isaac y Jacob, en la constitución de la nación de Israel, y se manifestó su gloria, pero esa gloria que vemos reflejada en Moisés fue pasajera, fue perecedera, fue transitoria. Ahora la gloria que tenemos en Cristo por medio del Espíritu es permanente. Fíjense lo que dice Pablo en el verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Verso 11, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La palabra del Señor que permanece para siempre. La obra de su Espíritu que nos da eternidad para estar con Cristo en el cielo, para estar con Dios, para habitar en las moradas celestiales junto con Dios. Dice, no se turbe el corazón, no se preocupen, le dice el Señor en Juan 14, cuando les promete la venida del Espíritu Santo. Creen en Dios, crean también en mí. Yo me voy, pero luego voy a preparar lugar para ustedes. Van a vivir conmigo en la gloria. Van a estar conmigo en la gloria para siempre. Van a disfrutar del cielo conmigo para siempre. ¿Por qué? Porque creyeron. Porque depositaron su fe. Porque creyeron que el único camino para llegar a Dios soy yo, que es Cristo. De esta manera, esta gloria es imperecedera. La herencia que tenemos, dice Pedro, no se marchita.
no se echa a perder, no se corrompe como las cosas que están en este mundo. Cualquier inversión que hagamos en el cielo es eterna. Por eso es que el Señor nos pide que nosotros entendamos el concepto espiritual de la vida y que lo vivamos en esa búsqueda de la gloria del Señor. Pensando en esto, el apóstol hace una advertencia y trayendo a la memoria el concepto del velo de Moisés, trae la figura del velo de Moisés, cómo Moisés se tapaba la cara para que no le resplandeciera el rostro delante de ellos. Dice en el verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Se echó a perder, se quedó sin filo el entendimiento, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por Cristo es quitado el velo. Dice en el verso 16, el velo se quitará cuando se conviertan al Señor. Cuando se nos cae el velo, cuando se nos cae la ceguera, cuando perdemos la ignorancia, cuando salimos de la oscuridad, cuando convertimos a Cristo, cuando creemos que Cristo es el que abre el camino para llegar a Dios. De la misma manera, nosotros también podemos tener velos en nuestra visión espiritual. Limitar la visión espiritual, porque fuimos criados de determinada manera, porque entendemos las cosas de determinada forma, porque consideramos que eso es así o no es de esta manera. Pero lo que tenemos que tener en claro es que pedirle a Dios que quite el velo de lo que Él espera de cada uno de nosotros, que quite el velo de la ignorancia, que quite el velo de la desobediencia, que quite el velo de aquello que nos está entorpeciendo el conocimiento acabado de lo que Dios quiere para nuestra vida de forma particular. Y si aún no has tenido un encuentro personal con Cristo, que pidas luz, como dice que el carcelero en Filipo, que escuchaba que Pablo y Sila cantaban a la medianoche luego del terremoto, dice que se precipitó pidiendo luz. Por supuesto, materialmente, físicamente, ¿no? Pidió una antorcha para entrar porque no veía nada, era de noche. Pero el concepto espiritual es aplicable. Precipitate pidiendo luz, pedile luz a Dios para que Él te ilumine tu mente, tu corazón y puedas encontrar a Cristo. El único camino que lleva a Dios. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dijo el Señor Jesucristo, nadie llega a Dios si no es por Él, por Cristo. Y eso es lo que predicamos, eso es lo que anunciamos. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay paz, sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay trascendencia, sin Cristo no hay eternidad. Y esa es la palabra de fe que predicamos, que el Señor quite nuestro velo. Ahora, en segundo lugar, la verdadera libertad es romper las ataduras internas y del pecado. Fíjense lo que dice el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Libertad. Dice el apóstol en Gálatas, el Señor nos dio libertad, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne. El Señor no te dio libertad para pecar, el Señor no te dio libertad para que vos hagas la tuya y sigas en el mismo camino de desenfreno y de pecado y en el mismo camino de la vida licenciosa que es perder el tiempo. El Señor nos dio libertad para vivir en sus caminos, para disciplinarnos en la búsqueda de su voluntad, para estar pendientes constantemente en la búsqueda de su propósito para nuestra vida, de su llamado, de la vocación a la que hemos sido llamados, para andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, como dice Pablo en Efesios, para estar en ese camino trazado que nos lleva a la eternidad. Como Elías, dice que Elías se fue sin ver muerte. Y sabemos, como dice Pablo a los filipenses, que si morimos es mucho mejor. Estando en Cristo es mucho mejor porque nos vamos al cielo, a la gloria de la eternidad, para lo que fuimos creados, para darle gloria a Dios. Esa gloria que podemos empezar a caminar, a transitar y a vivir desde ahora, porque Dios, y esto es esencial, y este es el corazón del mensaje, Dios no quiere mejorar nuestra vida, Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere hacer la metamorfosis, que pasemos en ese proceso que nos va a llevar la vida, como dice Proverbios capítulo 4, verso 23, que la vida del justo como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo el día va a ser perfecto? Cuando lleguemos al cielo con el Señor.
¿Cuándo el gusano va a salir y se va a transformar en mariposa? En la perfección, cuando lleguemos a la vida en Cristo. Pero el Señor quiere transformar nuestra vida. Fíjense cómo termina el capítulo del apóstol. Entonces nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, viendo la gloria de lo que el Señor ha hecho por nosotros, viendo la gloria de lo que Él ha entregado por nosotros, viendo la gloria que Él nos ha preparado para nosotros, que tenemos en la palabra para nosotros, para nuestra vida. Contemplando todo esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Y este concepto de gloria en gloria, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice somos transformados de gloria en gloria? Cada vez que nosotros hacemos algo que nos lleva a Cristo, hacemos algo con lo que mostramos a Cristo, hacemos algo en lo que vivimos en el propósito de Cristo, cada vez que hacemos, estamos mostrando su gloria. Porque como dice Juan en el capítulo 1, verso 14 del Evangelio, el apóstol dice, nosotros estuvimos con el Señor, lo acompañamos y dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿Qué vieron? Está bien, Juan, Pedro y Jacobo vieron al Señor en la transfiguración, lo vieron glorificado, pero ¿qué vieron los que estuvieron con el Señor? Vieron su vida. La vida de Dios, la vida de Cristo le daba gloria a Dios. Su conducta, su palabra, su consejo, su caminar entre la gente, sus actitudes daban gloria a Dios. Entonces Él caminaba de gloria en gloria. Y nosotros tenemos que transformar nuestra vida en la misma imagen para vivir mostrando a Cristo. Cada paso nuestro tiene que ser de gloria en gloria, mostrando la gloria de Cristo. Somos transformados para ir en esta vida mostrando a Cristo, su gloria en cada paso. Gloria en gloria. Y como dice Pablo, en el verso 17 del capítulo 4, ahí continuando, porque esto es por fe, y esta es tarea para la casa. El capítulo 4 habla de la fe, no nos da el tiempo ahora, pero el capítulo 4 habla de la fe, y en el verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es la gloria de Dios la que vamos a vivir, la que estamos experimentando, la que podemos experimentar. ¿Por qué? ¿Porque es para nosotros la gloria? No, es la gloria de Él. Vivimos para la gloria de Cristo, vivimos para la gloria de Dios, vivimos para exaltarlo a Él, para elevarlo a Él, para mostrarle al sistema que en el sistema no hay nada que llene el corazón. En el sistema no hay nada que te transforme la vida. En el sistema no hay nada que te dé satisfacción del alma. Solamente te lo puede dar Cristo. Solamente te lo da Dios por medio de su Espíritu obrando en tu vida y encontrando el camino que Dios te trazó. Que vos vayas desandando, transitando, caminando el camino que Dios te trazó. ¿Cómo? De gloria en gloria. Dios quiere algo. Dios quiere algo con tu vida en particular. Hermanito, hermanita, hermano, hermana, usted, vos, sos único e irrepetible. No hay otro como vos, no hubo otro como vos y no va a haber otro como vos. Dios te diseñó exclusivo. Lo que vos no hagas para Dios, lo que vos no vivas para Dios, lo que vos no decidas para Dios, no lo va a hacer otro. La iglesia lo va a padecer, la obra de Dios se va a resentir, pero lo que vos te llamó Dios, no lo va a hacer otro. Y para esto Dios quiere transformarnos con su Espíritu. Para ese llamado, para ese camino, para esa voluntad, Dios nos llamó. Y para eso está el Espíritu con nosotros. Para llevarnos a que nosotros mostremos la gloria de Cristo. Para que nosotros mostremos en nuestra vida la gloria de Dios. Para que vivamos con los ojos puestos en el cielo. No sé cómo está tu corazón hoy. La vida natural, la vida de la rutina constante nos genera un montón de problemas. Eso viene solo. Pero el Señor quiere que vos estés y tu mente se transforme por el Espíritu Santo.
Y si aún no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, te alentamos a que puedas depositar tu fe, que creas que Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Porque somos pecadores, pues teníamos una deuda con Dios que no podemos pagar. Y el Señor que nos pide arrepentimiento, arrepentite. Cree que sos pecador y que el único que te puede llevar a Dios es Cristo. Y de esa manera el cielo se abre. De esa manera tan simple, tan sencilla, el cielo se abre y nos cambia la eternidad. El Señor nos pide que creamos, para que nuestra vida se transforme. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Para que estemos de gloria en gloria, guiados por su Espíritu. Oramos y terminamos este tiempo. Padre que estás en los cielos, Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos esperanza. Gracias porque en ella encontramos expectativa para nuestra vida. Señor, encontramos desafíos. Y el desafío más grande, Señor, es ser transformados por tu Espíritu. Señor, que verdaderamente podamos creer en tu palabra, creer en tus promesas, creer que tus promesas se cumplen. Señor, verdaderamente confiar en este Consolador que tú nos has dejado. Que verdaderamente, Señor, siendo sellados por el Espíritu, podamos vivir en ese fruto que Él quiere dar en nuestra vida. Y que, Señor, al reconocernos tus hijos, al ser adoptados tus hijos, verdaderamente nuestra vida cambie para confiar, Señor, sabiendo que el Espíritu nos asiste, nos ayuda y nos transforma. Gracias por tu palabra, gracias porque ella alienta nuestra alma, alienta nuestra fe, gracias porque la fe viene por el oído de tu palabra. Señor, que podamos vivir en tu gracia y en tu verdad, para mostrarle a otros, Señor, lo grandioso, maravilloso y eterno que es la vida en Cristo. Señor, bendecinos como iglesia, gracias por darnos este tiempo juntos y encomendamos, Padre, esta semana en tus manos. Lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano.